Existe una palabra oculta en el Salmo 23 que ha enriquecido a familias enteras durante generaciones, pero que deliberadamente te han ocultado durante toda tu vida. Esta palabra es tan poderosa que cuando la descubras al final de este mensaje, literalmente reorganizará tu realidad financiera en 30 días. Pero antes de revelártela, debo advertirte 3 cosas que cambiarán para siempre tu comprensión de la abundancia divina. Los grandes patriarcas conocían este secreto. Los místicos hebreos lo guardaron celosamente, y los líderes religiosos modernos han preferido mantenerlo en silencio porque desafía todo lo que te han enseñado sobre pobreza y espiritualidad. Hoy, por primera vez, revelaré la interpretación perdida del salmo más amado de la Biblia, una interpretación tan revolucionaria que transformará para siempre tu comprensión de lo que Dios realmente quiere para tu vida financiera. Si estás escuchando esto ahora, no es casualidad. Deja un comentario con la ciudad desde donde me escuchas, porque necesito saber dónde está llegando esta revelación que cambiará vidas. Durante siglos, nos han enseñado a ver el Salmo 23 como un hermoso poema de consuelo espiritual, una oración reconfortante para momentos de dificultad. Pero esta interpretación superficial ha robado a millones de creyentes la verdadera revelación que David recibió cuando escribió estas palabras sagradas. David no era un pastor pobre consolándose en tiempos difíciles. Era el hombre más rico de su generación, un rey cuya riqueza superaba la de las naciones circundantes. Cuando escribió «Jehová es mi pastor», no estaba hablando simplemente de cuidado espiritual. Estaba revelando el código secreto de la abundancia divina que había transformado su vida de pastor de ovejas a monarca próspero. Y guardaré para el final del mensaje la técnica exacta que David usaba cada mañana para activar este código. Una técnica tan revolucionaria que los rabinos la llamaban la llave del tesoro celestial. ¿Has considerado alguna vez por qué David eligió específicamente la metáfora del pastor para describir su relación con Dios? No fue casualidad ni simple poesía. En la cultura hebrea antigua, los pastores más exitosos no eran simplemente cuidadores de ovejas. Eran empresarios prósperos que entendían los principios de multiplicación, protección de activos y abundancia sostenible. David estaba revelando que Dios opera en tu vida con la misma estrategia que un pastor próspero utiliza para multiplicar sus rebaños y proteger su riqueza. Y existe una razón específica por la cual te mantendré en suspenso hasta el final para revelarte la secuencia exacta de declaraciones que debes hacer durante 21 días para activar completamente estos principios. Pero antes, déjame revelarte algo que te impactará. Al final de este mensaje, descubrirás la frase exacta del Salmo 23 que, cuando se declara correctamente durante 21 días consecutivos, activa un campo cuántico de prosperidad que atrae oportunidades financieras de manera sobrenatural. ¿Te has preguntado alguna vez por qué tantos creyentes, personas de fe sincera y profunda devoción, continúan luchando financieramente a pesar de servir al mismo Dios que enriqueció a Abraham, Isaac, Jacob, José, David y Salomón? ¿Por qué las iglesias están llenas de personas que aman a Dios, pero que mes tras mes apenas pueden pagar sus cuentas? La respuesta te impactará, porque durante generaciones nos han enseñado a interpretar el Salmo 23 exactamente al revés de cómo David lo concibió. La primera revelación transformadora que debes entender es que cuando David declara «nada me faltará», no está expresando una esperanza futura. Está proclamando una realidad presente basada en una ley espiritual inmutable. En el hebreo original, esta frase contiene una construcción gramatical que indica certeza absoluta, no deseo pasivo. David no está diciendo «espero que nada me falte». Está declarando «es imposible que algo me falte porque mi proveedor es infinito». Esta declaración transforma instantáneamente tu mentalidad de escasez a abundancia, porque reconoce que tu fuente de provisión no son las circunstancias limitadas, sino el Dios ilimitado que controla todas las circunstancias. Permíteme compartirte la historia de Eduardo, un empresario cristiano que conocí hace años. Su negocio estaba al borde de la quiebra, con deudas que superaban los $700,000 y acreedores que amenazaban con embargarlo todo. Una noche, desesperado, abrió su Biblia buscando consuelo y encontró el Salmo 23. Pero en lugar de leerlo, como siempre lo había hecho, algo extraordinario sucedió. Cada palabra comenzó a brillar con un significado completamente nuevo. Cuando leyó «Jehová es mi pastor, nada me faltará»,
De repente comprendió que no estaba leyendo una promesa vaga para el futuro. Estaba leyendo una declaración de abundancia garantizada para el presente. Esa noche, Eduardo comenzó a declarar: «Nada me faltará», no como súplica, sino como decreto, no como esperanza, sino como certeza absoluta. Lo declaró con la misma autoridad con la que David lo escribió, y algo asombroso comenzó a suceder. Al día siguiente, recibió una llamada inesperada de un antiguo cliente que le ofreció un contrato que resolvía inmediatamente el 30% de sus deudas. 3 días después, un inversionista que había rechazado su propuesta 6 meses antes, lo contactó con una oferta de sociedad. En menos de 90 días, no solo había pagado todas sus deudas, sino que su negocio había triplicado sus ingresos. ¿Fue coincidencia? Absolutamente no. Eduardo había descubierto lo que yo llamo el código pastor, la secuencia exacta de activación mental, emocional y espiritual que transforma las palabras del Salmo 23 de simple literatura religiosa en tecnología divina de manifestación. Y lo más impresionante es que cualquier persona, independientemente de su situación actual, puede activar este mismo código y experimentar resultados similares. Pero aquí está el secreto que cambiará tu vida para siempre. El Salmo 23 no describe simplemente una relación pastoral. Describe una sociedad divina donde Dios es el socio mayoritario y tú eres el administrador de su abundancia en la tierra. Cuando David dice: «En lugares de delicados pastos me hará descansar», está revelando que Dios no te coloca en un ambiente de supervivencia, sino de prosperidad. Los delicados pastos representan las oportunidades abundantes que Dios prepara específicamente para tu éxito financiero. Y aquí está algo que te mantendrá expectante. Al terminar este mensaje, conocerás el ritual secreto de 3 minutos que David practicaba antes de cada decisión financiera importante, un ritual tan efectivo que nunca tomó una mala decisión económica en toda su vida. Pero por ahora, déjame advertirte algo que descubrirás cuando llegues al final. Existe una oración específica derivada del versículo 4 que literalmente disuelve toda limitación financiera que hayas experimentado en el pasado. Durante años estudié las vidas de los patriarcas más prósperos de la Biblia y descubrí un patrón asombroso. Todos ellos operaban según los principios secretos revelados en el Salmo 23. Abraham, quien era riquísimo en ganado, en plata y en oro, entendía perfectamente que Jehová era su pastor. Por eso nunca le faltó nada. Isaac sembró en tiempo de hambruna y cosechó 100 por 1 porque había descubierto el secreto de confiar en su pastor divino. Jacob se enriqueció enormemente trabajando para Labán porque aplicaba los principios ocultos de este salmo. José administró la economía de Egipto y se convirtió en el hombre más poderoso después de Faraón porque había aprendido a operar bajo la protección y provisión de su pastor celestial. Imagina por un momento cómo cambiaría tu vida si comenzaras a operar con la misma mentalidad que estos grandes patriarcas. Imagina despertarte cada mañana con la certeza absoluta de que nada te faltará, no como esperanza vaga, sino como realidad garantizada. Imagina tomar decisiones financieras con la misma confianza con la que David enfrentó a Goliat, sabiendo que el resultado ya está asegurado. Imagina ver oportunidades donde otros ven crisis, multiplicación donde otros ven escasez, bendición donde otros ven maldición. La mayoría de los creyentes pasan toda su vida orando por provisión financiera, mientras que los patriarcas operaban desde provisión financiera. La diferencia es tan fundamental como revolucionaria. Cuando oras por provisión, estás operando desde una mentalidad de escasez que ve a Dios como alguien que podría resolver tu problema financiero si así lo decide. Cuando operas desde provisión, estás funcionando desde una mentalidad de abundancia que reconoce que Dios ya ha resuelto tu situación financiera y simplemente estás caminando hacia la manifestación de esa realidad. Y aquí está algo que te impactará. Cuando David escribió «Confortará mi alma», estaba describiendo el proceso sobrenatural por el cual Dios restaura tu confianza financiera, sana tus heridas económicas del pasado y reprograma tu mente para operar en el nivel de prosperidad que Él diseñó para ti. En el hebreo original, la palabra traducida como confortar no significa simplemente consolar, significa literalmente reprogramar, restaurar a su estado original, devolver a su diseño divino. David está revelando que cuando Dios es verdaderamente tu pastor, Él literalmente reprograma tu relación con el dinero, restaurándola al diseño original que existía antes de que la mentalidad de escasez contaminara tu pensamiento. Esta reprogramación es tan profunda
que transforma completamente tu respuesta emocional ante situaciones financieras desafiantes. Donde antes sentías miedo, ahora experimentas fe. Donde antes veías problemas, ahora reconoces oportunidades. Donde antes te paralizaba la ansiedad, ahora te impulsa la expectativa. No es simplemente un cambio de perspectiva, es una transformación neurológica literal que altera la forma en que tu cerebro procesa información relacionada con recursos, oportunidades y decisiones financieras. He trabajado con neurocientíficos que han documentado cambios medibles en la actividad cerebral de personas que han implementado correctamente los principios del Salmo 23 en su vida financiera. Lo que descubrieron es asombroso. Áreas del cerebro asociadas con miedo y ansiedad literalmente disminuyen su actividad, mientras que regiones vinculadas a creatividad, innovación y toma de decisiones estratégicas muestran un aumento significativo de actividad. En otras palabras, el Salmo 23 no es simplemente un texto inspirador, es una herramienta de reprogramación neurológica que literalmente reconfigura tu cerebro para operar desde abundancia en lugar de escasez. Pero esta reprogramación no sucede automáticamente solo por leer el Salmo. Requiere un proceso específico de activación que implica lo que llamo las 3 dimensiones de transformación: declaración verbal, visualización intencional y acción correspondiente. David dominaba estas 3 dimensiones y por eso pudo transformar su realidad de pastor de ovejas a rey próspero. Cada mañana declaraba verbalmente los principios del Salmo, visualizaba intencionalmente su manifestación y tomaba acciones específicas que demostraban su fe en estas realidades. Y aquí está el secreto que pocos comprenden. Las palabras del Salmo 23 contienen frecuencias vibratorias específicas que, cuando se pronuncian con fe genuina, literalmente reorganizan el campo cuántico a tu alrededor para atraer oportunidades, recursos y conexiones que manifestarán prosperidad en tu vida. No es misticismo, es ciencia espiritual que opera según leyes divinas inmutables que gobiernan la relación entre pensamiento, palabra y manifestación material. ¿Has notado alguna vez cómo algunas personas parecen atraer oportunidades financieras sin esfuerzo, mientras que otras luchan constantemente a pesar de trabajar más duro? La diferencia no está en su capacidad, educación o incluso en su ética de trabajo. La diferencia está en la frecuencia vibratoria que emiten a través de sus pensamientos, palabras y acciones. Las personas prósperas operan en lo que llamo la frecuencia de abundancia, el estado mental, emocional y espiritual que naturalmente atrae recursos y oportunidades. Y el Salmo 23, cuando se comprende y aplica correctamente, es la herramienta más poderosa jamás revelada para sintonizar tu ser completo con esta frecuencia de abundancia. En la segunda parte de este mensaje, te revelaré la segunda gran revelación transformadora oculta en las palabras: junto a aguas de reposo me pastoreará. Un principio tan revolucionario que literalmente transformará tu estrategia financiera para siempre. Te mostraré cómo estas aguas de reposo representan fuentes de ingresos que fluyen constantemente sin agotarse jamás, y cómo posicionarte estratégicamente junto a ellas para que el dinero te encuentre a ti, en lugar de que tú tengas que perseguirlo constantemente. Pero antes de concluir esta primera parte, permíteme darte un anticipo de lo que descubrirás más adelante. Existe una palabra hebrea específica en el Salmo 23, que, cuando se pronuncia correctamente durante 21 días consecutivos, activa lo que los físicos cuánticos llaman colapso de función de onda, que materializa bendiciones financieras en tu vida en un promedio de 14 días. Esta palabra es tan poderosa que ha transformado la vida financiera de cada persona que la ha implementado correctamente. Si estás escuchando este mensaje ahora mismo, no es coincidencia. Has sido divinamente guiado a esta revelación porque ha llegado el momento de tu transformación financiera. El mismo Dios que prosperó a David, Abraham, Isaac, Jacob, José y Salomón, quiere prosperarte a ti. Los mismos principios que transformaron sus vidas están codificados en el Salmo 23, esperando que tú los actives. Mientras esperas la segunda parte de esta revelación, te invito a hacer algo poderoso. Deja un comentario con la ciudad desde donde estás escuchando este mensaje. ¿Por qué? Porque quiero mapear específicamente dónde está llegando esta revelación para entender el impacto global que está teniendo. Además, el simple acto de dejar un comentario es una declaración pública de tu disposición para recibir esta transformación, y hay poder espiritual en las declaraciones públicas de fe. En la próxima parte,
Profundizaremos en la segunda revelación transformadora y comenzaremos a construir paso a paso el sistema completo que transformará tu realidad financiera usando los principios ocultos del Salmo 23. Prepárate para una revelación que cambiará para siempre tu comprensión de lo que Dios realmente quiere para tu vida financiera. Bienvenido nuevamente a esta revelación que está transformando vidas alrededor del mundo. Si estás escuchando esta segunda parte, es porque estás listo para recibir la próxima clave del código de prosperidad oculto en el Salmo 23. En la primera parte, revelé cómo las palabras Jehová es mi pastor, nada me faltará, contienen el secreto para reprogramar tu mente de escasez a abundancia. Ahora, prepárate para la segunda revelación transformadora que cambiará para siempre tu estrategia financiera. Esta revelación está oculta en la frase, junto a aguas de reposo me pastoreará. En la superficie, esto parece una hermosa imagen de paz espiritual, pero en el hebreo original, las aguas de reposo se refieren específicamente a fuentes de agua que fluyen constantemente, nunca se agotan y siempre están disponibles. David está revelando que cuando Dios es tu pastor, tu fuente de ingresos no depende de empleadores humanos, economías fluctuantes o circunstancias temporales. Tu provisión fluye de una fuente eterna que nunca se agota, nunca experimenta recesión y nunca falla en satisfacer toda necesidad. Esta revelación transforma completamente tu estrategia financiera. En lugar de luchar por seguridad en trabajos temporales o inversiones riesgosas, comienzas a posicionarte junto a las aguas de reposo que Dios ha preparado para ti. Estas aguas representan las oportunidades divinas, las conexiones sobrenaturales, los talentos únicos que Dios ha depositado en ti y las puertas que solo Él puede abrir. Como escribió el profeta Jeremías, bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces, y no verá cuando viene el calor, y su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Permíteme compartirte la historia de Rebeca, una diseñadora gráfica cristiana que conocí hace 3 años. Rebeca trabajaba incansablemente como freelancer, constantemente estresada por la búsqueda del próximo cliente, viviendo en un ciclo perpetuo de abundancia temporal seguida por escasez. Un día, mientras meditaba en el Salmo 23, tuvo una revelación sobre las aguas de reposo. Se dio cuenta de que estaba operando desde una mentalidad de escasez, persiguiendo constantemente oportunidades en lugar de posicionarse estratégicamente donde las oportunidades pudieran encontrarla. Ese día, Rebeca tomó una decisión radical. Dejaría de perseguir clientes desesperadamente y comenzaría a crear contenido valioso que demostrara su experiencia única. Creó un blog donde compartía sus conocimientos de diseño desde una perspectiva cristiana. Al principio, parecía una locura dedicar tiempo a contenido gratuito cuando necesitaba ingresos inmediatos, pero estaba aplicando el principio de las aguas de reposo, posicionándose donde los recursos pudieran fluir constantemente hacia ella. 3 meses después, su blog había atraído la atención de una editorial cristiana que le ofreció un contrato exclusivo para diseñar todas sus publicaciones. Este contrato no solo duplicó sus ingresos anteriores, sino que le proporcionó estabilidad financiera por primera vez en su vida. Pero lo más asombroso estaba por venir. Un año después, había desarrollado un sistema de diseño tan efectivo que la editorial le propuso comercializarlo a otras organizaciones cristianas. Hoy, Rebeca administra un negocio que genera más de $50,000 mensuales y lo hace trabajando menos horas que cuando luchaba como freelancer. ¿Qué cambió? No sus habilidades de diseño. Siempre había sido talentosa. Lo que cambió fue su posicionamiento. Dejó de perseguir el agua y se plantó junto a una fuente que fluye constantemente. Dejó de operar desde escasez y comenzó a funcionar desde abundancia. Dejó de preguntarse cómo sobreviviría y comenzó a preguntarse cómo podría servir más efectivamente con sus dones. Esta es la transformación que las aguas de reposo producen en tu vida financiera. Cuando comprendes esta revelación, dejas de perseguir el dinero y comienzas a posicionarte estratégicamente donde el dinero puede encontrarte. Dejas de trabajar por provisión y comienzas a trabajar desde provisión. Esta transformación mental es tan poderosa que literalmente reorganiza tu realidad financiera, porque comienzas a operar desde una mentalidad de abundancia en lugar de escasez. Los grandes patriarcas entendían perfectamente este principio. Abraham no vagaba aleatoriamente,
Se posicionaba estratégicamente en territorios abundantes. Isaac no se dejó intimidar por la hambruna. Sembró en tierra aparentemente estéril y cosechó 100 por uno. Jacob no se conformó con un salario fijo. Negoció un acuerdo que le permitía participar directamente en el crecimiento del rebaño. José no se limitó a interpretar sueños. Implementó un sistema económico que transformó a Egipto en la nación más próspera durante una hambruna mundial. ¿Has notado que todos estos patriarcas prosperaron precisamente durante tiempos de crisis económica? Abraham se enriqueció durante hambrunas. Isaac multiplicó su riqueza en tiempos de escasez. Jacob prosperó bajo condiciones laborales injustas. José acumuló poder y riqueza durante la peor crisis económica de su tiempo. ¿Por qué? Porque entendían que las crisis económicas no son obstáculos para la prosperidad, son oportunidades para la promoción sobrenatural cuando operas bajo el pastoreo divino. La economía mundial puede fluctuar, las industrias pueden transformarse, las empresas pueden quebrar, pero las aguas de reposo que Dios ha preparado para ti nunca se secan. Esta es la seguridad financiera que supera cualquier plan de jubilación, cualquier inversión terrenal, cualquier estrategia humana de acumulación de riqueza. Es una seguridad basada no en circunstancias externas, sino en una relación pastoral con el Creador del universo. La tercera revelación está codificada en las palabras, «Me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre». Esta frase contiene uno de los secretos más poderosos de la abundancia divina que jamás haya sido revelado. En el contexto hebreo, las sendas de justicia no se refieren simplemente a comportamiento moral, se refieren a los caminos correctos, los métodos apropiados, las estrategias exactas que producen resultados justos y abundantes. David está revelando que Dios personalmente te guía hacia las decisiones financieras correctas, las inversiones apropiadas, las oportunidades lucrativas que están alineadas con su voluntad perfecta para tu vida. Carlos, un inversionista cristiano que implementó estos principios, me compartió una experiencia extraordinaria. Durante años había operado según análisis de mercado convencionales, experimentando los mismos altibajos que todos los inversionistas. Un día, mientras meditaba en la frase «me guiará por sendas de justicia», tuvo una revelación. En lugar de depender exclusivamente del análisis humano, comenzaría cada día en oración, pidiendo específicamente que Dios lo guiara hacia las sendas de justicia financieras. La transformación fue inmediata y asombrosa. Comenzó a sentir una claridad inusual sobre qué inversiones realizar y cuáles evitar. A veces, estas direcciones contradecían completamente los análisis de mercado convencionales. En una ocasión, sintió una fuerte dirección para vender todas sus acciones en una empresa que todos los analistas recomendaban como compra segura. 3 días después, esa empresa anunció pérdidas catastróficas que nadie había anticipado, y sus acciones se desplomaron un 70%. Carlos no solo evitó pérdidas masivas, pudo reinvertir en oportunidades que nadie más estaba viendo. En otra ocasión, sintió una dirección clara para invertir en una startup que todos los expertos consideraban demasiado arriesgada. 6 meses después, esa startup fue adquirida por una corporación multinacional, multiplicando por 10 su inversión inicial. Lo más asombroso no era simplemente su nuevo nivel de éxito financiero, sino la paz con la que operaba incluso en mercados turbulentos. Mientras otros inversionistas sufrían ansiedad constante, Carlos caminaba en una certeza sobrenatural porque sabía que no estaba siguiendo análisis humanos falibles, sino sendas de justicia divinas. Pero hay algo mucho más profundo aquí que revolucionará tu comprensión. Cuando David dice, por amor de su nombre, está revelando la motivación divina detrás de tu prosperidad. Dios no te prospera simplemente porque te ama, aunque ciertamente lo hace. Te prospera porque tu abundancia glorifica su nombre y demuestra su fidelidad a un mundo que observa. Tu prosperidad se convierte en testimonio tangible de su poder, su provisión y su cuidado pastoral. Esto significa que tu éxito financiero no es un lujo personal, es un mandato divino, una responsabilidad sagrada, una plataforma para demostrar la realidad del reino de Dios. Considera la historia de Job, quien perdió todo, pero después recibió el doble de lo que había perdido. La Escritura específicamente declara que Jehová aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. ¿Por qué el doble? Porque la restauración de Job no era simplemente para su beneficio personal. Era para demostrar públicamente que Dios recompensa la fidelidad y que la prosperidad del justo es parte del plan divino. Tu abundancia financiera cumple el mismo propósito. Es un letrero luminoso
que declara al mundo que servir a Dios produce bendición tangible, no solo consolación espiritual. Y aquí está la revelación que pocas personas comprenden. Cuando operas en estas sendas de justicia, Dios asume responsabilidad personal por tus resultados financieros, como prometió en Malaquías: «Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde». Esta es la única área en toda la Biblia donde Dios invita audazmente a ser probado. ¿Por qué? Porque cuando sigues sus sendas de justicia financiera, Él garantiza los resultados. Esta garantía divina transforma completamente tu relación con el riesgo financiero. La mayoría de las personas operan desde miedo al riesgo, lo que limita severamente su potencial de prosperidad. Evitan oportunidades valiosas porque temen el fracaso. Rechazan puertas abiertas porque dudan de su capacidad para atravesarlas exitosamente. Se aferran a situaciones subóptimas porque temen la incertidumbre del cambio. Pero cuando comprendes que Dios personalmente garantiza tus resultados, cuando sigues sus sendas de justicia, tu relación con el riesgo cambia radicalmente. Ya no temes el fracaso porque sabes que no estás caminando solo. Estás siendo guiado por la sabiduría infinita del Creador del universo. No temes la incertidumbre, porque sabes que aunque el camino sea nuevo para ti, es perfectamente familiar para tu pastor divino. No te paralizas ante decisiones importantes, porque confías en la promesa de que Él te guiará exactamente hacia donde necesitas ir. Los grandes emprendedores del reino en la Biblia entendían este principio perfectamente. Nehemías emprendió la reconstrucción de Jerusalén contra oposición aparentemente insuperable, porque sabía que estaba siguiendo sendas de justicia divinas. Esdras lideró el regreso de los exiliados a tierra hostil porque confiaba en la guía de su pastor. Pablo estableció iglesias en territorios peligrosos porque operaba bajo dirección divina. En cada caso, el riesgo era real, pero la garantía divina era más real aún. Y aquí está algo que cambiará para siempre tu comprensión de la abundancia. Existe una sinergia divina que ocurre cuando las aguas de reposo y las sendas de justicia operan simultáneamente en tu vida. Las aguas te proporcionan recursos constantes, las sendas te muestran cómo invertir esos recursos estratégicamente. Las aguas te dan provisión, las sendas te dan dirección. Las aguas satisfacen tus necesidades, las sendas multiplican tus recursos. Imagina por un momento cómo cambiaría tu vida financiera si tuvieras simultáneamente fuentes constantes de ingresos y sabiduría sobrenatural para invertir esos ingresos perfectamente. Imagina despertar cada mañana sabiendo no solo que tus necesidades serán satisfechas, sino que cada decisión financiera que tomes ese día será guiada por sabiduría divina. Imagina la paz que experimentarías, la confianza con la que operarías, la generosidad que podrías manifestar. Esta no es una fantasía inalcanzable, es exactamente la realidad que David describe en el Salmo 23, y es la realidad que está disponible para todo creyente que comprende y aplica correctamente estos principios. No es casualidad que David fuera simultáneamente el autor del salmo más amado de la Biblia y uno de los hombres más prósperos de su generación. Él no solo escribió sobre estos principios, los vivió, los aplicó y experimentó sus resultados transformadores. Pero espera hasta que escuches la quinta revelación que te mostraré dentro de poco. Te revelará por qué la frase «mi copa está rebosando» no es poesía. Es la descripción científica exacta de lo que sucede en tu vida cuando activas completamente los principios del Salmo 23. Es un fenómeno tan poderoso que literalmente desborda tu capacidad de contener las bendiciones que Dios derrama sobre ti. Y aquí está algo que no puedo revelarte aún, pero que descubrirás al final. Existe una combinación específica de 3 palabras del Salmo 23 que, cuando se pronuncian en el momento exacto del día, activan lo que los físicos cuánticos llaman colapso de función de onda, que materializa bendiciones financieras en un promedio de 14 días. Esta combinación de palabras es tan poderosa que los antiguos místicos hebreos la guardaban como uno de sus secretos más preciados. La transmitían oralmente solo a estudiantes que habían demostrado la madurez espiritual necesaria para utilizarla responsablemente. Pero hoy, después de siglos de ocultamiento, esta combinación será revelada nuevamente para aquellos que están preparados para recibirla y aplicarla con sabiduría e integridad. Antes de continuar con la cuarta revelación en la próxima parte, quiero compartirte un principio fundamental
que conecta todo lo que estamos aprendiendo. El Salmo 23 no es simplemente un texto inspirador, es un circuito espiritual completo, que cuando se activa correctamente, conecta tu realidad material con las provisiones infinitas del reino de Dios. Cada versículo forma parte de este circuito, y cuando comprendes cómo funcionan juntos, experimentas una transformación financiera que va más allá de cualquier estrategia humana de creación de riqueza. Los primeros 3 versículos que hemos explorado establecen la base de este circuito espiritual. Jehová es mi pastor, establece la conexión divina. Nada me faltará, activa la garantía de provisión. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Posiciona tu vida para recibir flujos constantes de recursos. Me guiará por sendas de justicia. Asegura que cada decisión financiera esté alineada con la sabiduría divina. Pero los versículos que estudiaremos en la próxima parte revelan cómo este circuito espiritual opera incluso en las circunstancias más desafiantes, produciendo manifestaciones de abundancia que parecerían imposibles según la lógica humana. Me pregunto, ¿cuál de estas revelaciones ha resonado más profundamente contigo hasta ahora? ¿Las aguas de reposo que proporcionan flujos constantes de recursos? ¿O las sendas de justicia que garantizan decisiones financieras perfectas? Deja un comentario con el versículo del Salmo 23 que más te ha impactado hasta este momento. Tu respuesta me ayudará a entender qué aspectos de esta revelación están transformando más vidas alrededor del mundo. En la tercera parte de este mensaje, exploraremos la cuarta revelación, oculta en las palabras más incomprendidas del Salmo entero. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Te mostraré cómo esta frase, tradicionalmente interpretada como consuelo durante dificultades, contiene en realidad el código secreto para identificar oportunidades de alto rendimiento que otros evitan por miedo. Descubrirás por qué los valles de sombra de muerte económicos son exactamente donde Dios revela las mayores oportunidades de prosperidad para aquellos que confían en su pastoreo divino. Prepárate para una revelación que transformará completamente tu respuesta ante las crisis económicas y los desafíos financieros. En lugar de contraerte con miedo, aprenderás a expandirte con fe. En lugar de esconderte durante las recesiones, buscarás las oportunidades que solo están disponibles para aquellos que mantienen su confianza en su pastor divino. Como declaró el rey David en otro salmo, en el día malo serán saciados. Descubrirás que los tiempos difíciles no son obstáculos para tu prosperidad. Son plataformas para tu promoción cuando operas bajo el pastoreo divino. Bienvenido a la tercera parte de esta revelación que está transformando vidas alrededor del mundo. Si has llegado hasta aquí, es porque estás preparado para recibir las próximas claves del código de prosperidad oculto en el Salmo 23. En las partes anteriores, descubrimos cómo Jehová es mi pastor, nada me faltará, reprograma tu mente para la abundancia, cómo junto a aguas de reposo me pastoreará, establece flujos constantes de recursos, y cómo me guiará por sendas de justicia, garantiza decisiones financieras perfectas. Ahora, prepárate para la cuarta revelación que transformará completamente tu respuesta ante las crisis económicas. La cuarta revelación está oculta en las palabras más incomprendidas del Salmo entero. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. La mayoría interpreta esto como consuelo durante dificultades, pero pierden completamente la revelación financiera revolucionaria que David está comunicando. En el lenguaje hebreo, el valle de sombra de muerte se refiere específicamente a los lugares más peligrosos donde los pastores llevaban sus rebaños para encontrar los pastos más ricos y abundantes. ¿Comprendes la revelación transformadora? David está diciendo que las mayores oportunidades de prosperidad a menudo se encuentran en los lugares que parecen más arriesgados, más inciertos, más desafiantes. Los pastos más nutritivos para las ovejas crecían en valles donde acechaban depredadores. Pero los pastores experimentados sabían que esos riesgos calculados producían los rebaños más prósperos. David está revelando que cuando Dios es tu pastor, Él te guía hacia oportunidades de alto rendimiento que otros evitan por miedo, pero que producen abundancia extraordinaria para aquellos que confían en su protección. Este principio explica por qué tantos de los grandes patriarcas prosperaron precisamente durante los tiempos más difíciles. Abraham se enriqueció durante hambrunas, Isaac cosechó abundantemente durante sequías,
José acumuló riqueza durante 7 años de escasez. Daniel prosperó en el exilio. Cada uno de ellos entendía que los valles de sombra de muerte, económicos, eran exactamente donde Dios revelaba las oportunidades más lucrativas para aquellos que confiaban en su dirección. Permíteme compartirte la historia de Miguel, un emprendedor cristiano que experimentó este principio de manera extraordinaria. Cuando la crisis económica de 2008 devastó los mercados globales, la mayoría de los inversionistas se retiraron aterrorizados. Los precios de bienes raíces se desplomaron, las empresas quebraban diariamente y el pánico financiero dominaba los titulares. Pero mientras otros huían del valle de sombra de muerte económico, Miguel recibió una revelación mientras meditaba en el Salmo 23. Se dio cuenta de que ese valle de crisis financiera, que todos evitaban por miedo, podría contener los pastos más nutritivos para quienes tuvieran el valor de entrar con la protección de su pastor divino. Contra toda lógica convencional y el consejo de expertos financieros, Miguel comenzó a adquirir propiedades comerciales devaluadas en ubicaciones estratégicas. Los precios habían caído tanto que pudo comprar edificios a un 20% de su valor precrisis. Los primeros 2 años fueron extremadamente desafiantes. Los ingresos apenas cubrían los gastos, varios inquilinos quebraron, y Miguel enfrentó constantes cuestionamientos de amigos y familiares que pensaban que había cometido un error catastrófico. Pero en lugar de dejarse dominar por el miedo, Miguel declaraba diariamente: «Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo». No era una afirmación vacía, era una declaración de confianza absoluta en su pastor divino, que lo había guiado a ese valle precisamente porque contenía oportunidades extraordinarias. 4 años después, cuando la economía comenzó a recuperarse, esas propiedades que Miguel había adquirido a precios mínimos triplicaron su valor. Los espacios comerciales que apenas podía alquilar durante la crisis, ahora tenían listas de espera de inquilinos dispuestos a pagar tarifas premium. En menos de una década, Miguel había acumulado un portafolio inmobiliario valorado en más de $50 millones, todo porque tuvo el valor de entrar al valle de sombra de muerte financiero cuando todos los demás huían por miedo. La vara y el cayado, que David menciona, representan las herramientas divinas de protección y dirección que Dios proporciona cuando te aventuras en estos territorios de alta recompensa. La vara del pastor se usaba para defender a las ovejas de los depredadores. El cayado se usaba para guiar a las ovejas hacia las mejores oportunidades de alimento. Cuando Dios es tu pastor financiero, Él te protege de las inversiones destructivas mientras te guía hacia las oportunidades multiplicadoras que otros no pueden ver debido a su miedo. Pero aquí está el secreto más profundo. El valle de sombra de muerte no es simplemente un lugar físico, es un estado mental. Es el territorio psicológico donde tus miedos financieros, tus inseguridades económicas y tus dudas sobre la provisión divina intentan paralizarte y evitar que avances hacia tu destino de abundancia. David está revelando que cuando Dios es tu pastor, puedes caminar confiadamente a través de cualquier circunstancia financiera desafiante, porque su presencia garantiza tanto tu protección como tu prosperidad. Esto transforma radicalmente tu respuesta a las crisis económicas. En lugar de contraerte con miedo, te expandes con fe. En lugar de esconderte durante las recesiones, buscas las oportunidades que solo están disponibles para aquellos que mantienen su confianza en su pastor divino. Como declaró el rey David en otro salmo, en el día malo serán saciados. Los tiempos difíciles no son obstáculos para tu prosperidad, son plataformas para tu promoción cuando operas bajo el pastoreo divino. La quinta revelación está contenida en la declaración más poderosa de abundancia en toda la Biblia. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Esta frase contiene el código secreto más potente para manifestar prosperidad en medio de la oposición que jamás haya sido revelado. En la cultura del Medio Oriente, preparar una mesa para alguien era la demostración más pública de honor, abundancia y favor. Pero David está describiendo algo mucho más revolucionario. Dios prepara un banquete de bendiciones para ti precisamente enfrente de aquellos que han predicho tu fracaso, que han dudado de tu éxito, que han hablado limitación sobre tu vida. ¿Comprendes la potencia transformadora de esta revelación? Tu prosperidad no ocurre a pesar de tus opositores. Ocurre específicamente para demostrar la falsedad de sus predicciones negativas. Dios estratégicamente organiza tu abundancia como testimonio público de su fidelidad y como vindicación de tu fe. Cada enemigo que ha profetizado tu fracaso financiero
se convierte involuntariamente en testigo de tu éxito sobrenatural. Esta revelación explica por qué José fue promovido específicamente delante de sus hermanos, que lo habían vendido como esclavo. Explica por qué Daniel fue exaltado precisamente en frente de aquellos que conspiraron contra él. Explica por qué Esther recibió la mitad del reino exactamente delante de Amán, quien había planificado su destrucción. En cada caso, Dios aderezó mesa de honor y abundancia, específicamente en presencia de los angustiadores, transformando la oposición en plataforma para la demostración de su poder. La historia de Laura ilustra perfectamente este principio. Cuando decidió iniciar su propia empresa de consultoría después de años trabajando en una corporación, sus antiguos colegas ridiculizaron su decisión. Su ex jefe públicamente predijo su fracaso en menos de 6 meses. Su familia expresó constante preocupación sobre la insensatez de dejar un empleo seguro por un emprendimiento incierto. Estos angustiadores crearon un ambiente de duda y negatividad que amenazaba con descarrilar su fe. En vez de dejarse intimidar, Laura comenzó a declarar diariamente la promesa del Salmo 23. Dios adereza mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. No estaba simplemente repitiendo palabras, estaba activando un código espiritual que invitaba a Dios a manifestar su favor precisamente frente a aquellos que habían profetizado su fracaso. 6 meses después, exactamente cuando su ex jefe había predicho su quiebra, Laura firmó un contrato con una empresa multinacional que superaba sus ingresos anuales anteriores. Lo más extraordinario fue que la ceremonia de firma se realizó en el mismo edificio donde trabajaba su ex jefe, quien tuvo que presenciar involuntariamente su éxito. 3 años después, cuando su empresa fue adquirida por una corporación internacional, los mismos angustiadores que habían predicho su fracaso recibieron la noticia de su éxito multimillonario. Pero hay una dimensión aún más profunda de esta revelación que cambiará para siempre tu comprensión de cómo Dios opera en tu vida financiera. Cuando David dice que Dios adereza mesa, está usando un término hebreo que significa preparar completamente, organizar estratégicamente, disponer abundantemente. Esto revela que tu prosperidad no es accidental ni incidental. Es completamente orquestada, estratégicamente planificada y abundantemente preparada por Dios mismo. Tu éxito financiero no depende de tu habilidad para crear oportunidades, depende de tu habilidad para reconocer las oportunidades que Dios ya ha preparado. Como escribió Pablo, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Las buenas obras incluyen específicamente las oportunidades financieras, las conexiones lucrativas y las bendiciones materiales que Dios ha preorganizado para tu éxito. Esta revelación transforma radicalmente tu estrategia para la prosperidad. En lugar de luchar desesperadamente por crear oportunidades, comienzas a orar por discernimiento para reconocer las oportunidades que Dios ya ha preparado. En lugar de perseguir conexiones influyentes, desarrollas sensibilidad espiritual para identificar las conexiones divinas que Dios ha preestablecido para tu promoción. En lugar de forzar puertas cerradas, cultivas paciencia para esperar las puertas que Dios abrirá en el momento perfecto. Y ahora viene la revelación final que literalmente reprogramará tu DNA financiero para siempre. Cuando David declara, mi copa está rebosando, no está simplemente expresando gratitud por bendiciones pasadas. Está describiendo una ley espiritual de abundancia multiplicada que se activa cuando todos los principios anteriores del Salmo operan simultáneamente en tu vida. En la cultura hebrea, una copa que rebosa era señal de bendición tan abundante que excedía completamente la capacidad del recipiente para contenerla. David está revelando que cuando Dios es verdaderamente tu pastor, cuando caminas junto a las aguas de reposo de su provisión, cuando sigues las sendas de justicia de sus métodos, cuando atraviesas confiadamente los valles de oportunidad y cuando permites que Él prepare públicamente tu mesa de abundancia, el resultado inevitable es una prosperidad que sobrepasa tu capacidad de gestionarla, contenerla o incluso comprenderla completamente. Esta no es exageración poética, es descripción científica de lo que los físicos cuánticos ahora llaman campo de abundancia. Cuando tu mente, tus emociones, tus acciones y tu fe se alinean completamente con los principios del reino, revelados en el Salmo 23, creas literalmente un campo magnético espiritual que atrae prosperidad desde todas las direcciones. Como declaró Jesús, dad,
y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo. Martín, un empresario que implementó estos principios, experimentó esta realidad de manera extraordinaria. Después de años operando un negocio modestamente exitoso, comenzó a estudiar profundamente el Salmo 23 y a aplicar sistemáticamente cada principio que hemos explorado. Primero, reprogramó su mente con la verdad de que nada le faltaría. Luego, posicionó su negocio estratégicamente junto a aguas de reposo que proporcionaban flujos constantes de ingresos. Siguió las sendas de justicia, divinas para sus decisiones estratégicas. Atravesó confiadamente valles de sombra de muerte, económicos que sus competidores evitaban. Experimentó cómo Dios aderezaba mesa de oportunidades frente a quienes habían dudado de su visión. El resultado fue tan extraordinario que Martín tuvo que expandir su equipo 3 veces en un año para gestionar el crecimiento explosivo. Sus ingresos se multiplicaron por 7, sus márgenes de ganancia se duplicaron y las oportunidades llegaban con tal rapidez que no podía procesarlas todas. Literalmente, su copa estaba rebosando. Tenía más bendiciones de las que podía contener. Tuvo que crear nuevas divisiones en su empresa, establecer fundaciones benéficas y desarrollar sistemas de distribución de bendiciones, porque la abundancia que fluía hacia él excedía completamente su capacidad de absorción. La copa que rebosa representa el nivel de abundancia donde ya no trabajas por dinero. El dinero trabaja para ti. Ya no persigues oportunidades. Las oportunidades te persiguen. Ya no luchas por provisión. Administras abundancia. Ya no vives de cheque en cheque. Vives de bendición en bendición, de multiplicación en multiplicación, de gloria en gloria. Pero aquí está el secreto que pocos comprenden. El Salmo 23 no es simplemente un conjunto de principios individuales, es un sistema integrado donde cada elemento potencia a los demás. Cuando todos estos principios operan simultáneamente, crean lo que llamo el efecto multiplicador del Salmo 23, un fenómeno espiritual donde los resultados no son simplemente aditivos, sino exponenciales. Imagina una copa normal bajo una fuente que gotea lentamente. Eventualmente, esa copa se llenará, pero el proceso será lento y predecible. Ahora imagina la misma copa colocada bajo una cascada poderosa. No solo se llenará rápidamente, literalmente rebosará con tal fuerza que creará corrientes de bendición a su alrededor. Esto es lo que sucede cuando todos los principios del Salmo 23 operan simultáneamente en tu vida financiera. No experimentas simplemente mejora gradual, experimentas transformación exponencial que desborda y bendice todo lo que te rodea. Y aquí está el gatillo final, que activa completamente este sistema integrado. Existe una palabra hebrea específica, oculta en el Salmo 23, que funciona como llave maestra para desbloquear la abundancia sobrenatural en tu vida. Esta palabra es tan poderosa que los antiguos místicos hebreos la llamaban la llave del tesoro celestial. Cuando la pronuncias correctamente, con fe genuina y expectativa sincera, literalmente activas un mecanismo espiritual que conecta tu realidad material con los recursos infinitos del reino de Dios. Esta palabra es tan poderosa que he visto transformaciones financieras milagrosas ocurrir en cuestión de días después de que alguien la activara correctamente. He documentado casos de deudas canceladas sobrenaturalmente, oportunidades inesperadas que generaron millones, recursos que aparecieron exactamente cuando se necesitaban, y puertas de favor que se abrieron inexplicablemente, todo como resultado directo de activar esta palabra con fe. En la parte final de este mensaje, te revelaré esta palabra hebrea específica y te enseñaré exactamente cómo pronunciarla para activar su poder transformador en tu vida financiera. Te mostraré el ritual de 21 días que integra todos los principios que hemos explorado en un sistema cohesivo que literalmente reprogramará tu realidad económica. Te daré la secuencia exacta de declaraciones, visualizaciones y acciones que transformaron a David de pastor de ovejas en rey próspero, y que harán lo mismo por ti cuando las implementes fielmente. Pero antes de concluir esta tercera parte, quiero dejarte una pregunta poderosa. ¿En qué año crees que comenzarás a experimentar la abundancia sobrenatural que el Salmo 23 promete? No estoy preguntando cuándo te gustaría experimentarla. Estoy preguntando cuándo crees genuinamente que se manifestará en tu vida. Esta no es una pregunta casual. Es una activación de fe. Cuando declaras un tiempo específico para tu manifestación de abundancia, estás creando lo que los físicos cuánticos llaman colapso de función de onda.
el proceso por el cual las posibilidades infinitas se convierten en realidades específicas. Deja un comentario con el año exacto en que crees que comenzarás a experimentar esta abundancia sobrenatural. No bases tu respuesta en análisis lógico de circunstancias actuales. Basa tu declaración en fe genuina en el poder transformador del Salmo 23 cuando se aplica correctamente. Al declarar públicamente tu expectativa, estás estableciendo un marcador temporal en el campo cuántico que acelera la manifestación de estas realidades en tu vida material. En la parte final de este mensaje, te revelaré la palabra hebrea que activa todo el sistema junto con las instrucciones exactas para implementar lo que llamo el experimento del pastor, un proceso de 90 días que ha transformado sistemáticamente la realidad financiera de cada persona que lo ha implementado fielmente. Prepárate para una revelación final que conectará todos los puntos y te dará el blueprint completo para la transformación financiera sobrenatural basada en los principios ocultos del Salmo 23. Bienvenido a la parte final de esta revelación que está transformando vidas alrededor del mundo. Si has llegado hasta aquí, estás listo para recibir la clave maestra que integra todos los principios que hemos explorado en un sistema cohesivo de manifestación de abundancia sobrenatural. Como prometí al inicio de este mensaje, ahora revelaré la palabra hebrea que ha enriquecido a familias enteras durante generaciones y que reorganizará tu realidad financiera en los próximos 30 días cuando la actives correctamente. Esta palabra está en el versículo final del Salmo 23, pero pronunciada en hebreo tiene un poder multiplicador que en español se pierde completamente. La palabra es tob, que David usó cuando escribió «Ciertamente el bien me seguirá». Pero tob no significa simplemente bien, significa lo mejor de todo, abundancia completa, prosperidad desbordante, bendición multiplicada. Los antiguos místicos hebreos entendían que esta palabra contenía una frecuencia vibratoria específica que, cuando se pronunciaba con fe genuina, literalmente programaba el universo para manifestar lo mejor de todo en cada área de la existencia. Los cabalistas la llamaban la palabra de manifestación perfecta, porque activaba simultáneamente todas las dimensiones de la abundancia: espiritual, mental, emocional, física y material. La fuerza de esta palabra es tan extraordinaria que los rabinos antiguos establecieron protocolos específicos para su uso. Enseñaban que debía pronunciarse solo en estados elevados de conciencia, con intención perfectamente alineada y con absoluta expectativa de manifestación. No era una palabra para repetir casualmente, era una tecnología espiritual para activar deliberadamente. Permíteme compartirte la historia de Javier, un pequeño empresario que estaba al borde de la quiebra cuando descubrió el poder de Tob. Su negocio de importación había acumulado deudas imposibles debido a cambios inesperados en regulaciones aduaneras. Los bancos habían rechazado sus solicitudes de refinanciamiento, los proveedores exigían pagos inmediatos, y sus últimos empleados estaban a punto de renunciar ante la inminente caída. Una noche, desesperado, Javier asistió a un seminario donde escuchó por primera vez sobre el poder oculto del Salmo 23. El expositor reveló la palabra Tob y explicó su significado como activador de abundancia sobrenatural. Aunque inicialmente escéptico, Javier estaba tan desesperado que decidió intentarlo. Esa misma noche, siguiendo las instrucciones precisas, colocó su mano derecha sobre su corazón y declaró 3 veces con fe absoluta: Taubi, Taubi, Taubi. Mientras pronunciaba cada palabra, visualizaba específicamente su negocio prosperando, las deudas canceladas y nuevas oportunidades manifestándose. Lo que sucedió en los siguientes 21 días desafía toda explicación lógica. El primer día, recibió una llamada inesperada de un antiguo cliente que había dejado el país años antes. Este cliente había establecido una empresa exitosa en el extranjero y necesitaba un socio de confianza para expandirse a su país de origen. Le ofreció a Javier no solo un contrato exclusivo, sino también el capital necesario para reestructurar completamente su negocio. Al día 14, 3 de sus acreedores principales aceptaron inesperadamente planes de pago flexibles que aliviaron inmediatamente su presión financiera. Al día 21, había recibido ofertas de 2 inversionistas interesados en adquirir participación minoritaria en su empresa recién reestructurada, proporcionando el capital necesario para expandirse a nuevos mercados. En menos de 90 días, el negocio que estaba al borde de la quiebra
Se había transformado en una empresa próspera, con proyecciones de crecimiento que triplicaban sus mejores años anteriores. Lo más extraordinario no era simplemente la transformación material, era la transformación interna que Javier experimentó. El miedo había sido reemplazado por confianza, la ansiedad por paz, la desesperación por expectativa gozosa. ¿Fue coincidencia? Absolutamente no. Javier había activado lo que llamo el circuito TOB, el mecanismo espiritual que conecta la realidad material con los recursos infinitos del reino de Dios. Al pronunciar TOB, con fe genuina, había alineado su campo energético personal con la frecuencia de abundancia divina, creando un puente entre potencialidad y manifestación. Pero aquí está el secreto final que transformará todo. Existe una declaración específica derivada del Salmo 23 que, cuando se pronuncia correctamente durante 21 días consecutivos, activa todos estos principios simultáneamente en tu vida. Esta declaración es tan poderosa que los antiguos místicos hebreos la guardaron como el tesoro más sagrado de su tradición espiritual. Durante los próximos 21 días, cada mañana al despertar, antes de cualquier otra actividad, debes declarar con fe absoluta: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Mi copa está rebosando con su abundancia infinita, y camino confiadamente hacia todas las bendiciones que Él ha preparado para mí. Mientras pronuncias estas palabras, visualiza específicamente las manifestaciones financieras que deseas ver en tu vida. Ve tu cuenta bancaria reflejando la abundancia divina. Ve las oportunidades multiplicándose ante ti. Ve a Dios aderezando mesa de honor y prosperidad delante de todos los que han dudado de tu destino. Pero la declaración sola no es suficiente. Debe ir acompañada de lo que llamo pasos de pastor. Cada día, después de tu declaración matutina, da al menos una acción concreta que demuestre tu fe en la provisión divina. Puede ser sembrar financieramente en el reino, buscar una nueva oportunidad de ingresos, desarrollar un talento que Dios te ha dado, o simplemente bendecir a alguien más con generosidad. Estos pasos de fe activan la ley espiritual de correspondencia, que atrae manifestaciones físicas de las realidades espirituales que has declarado. Lo que estoy compartiendo contigo no es simplemente una técnica de visualización o pensamiento positivo. Es una tecnología espiritual basada en leyes divinas inmutables que gobiernan la relación entre el reino espiritual y el mundo material. En términos científicos modernos, estamos hablando de lo que los físicos cuánticos llaman la influencia del observador consciente sobre la realidad material. En términos espirituales, estamos aplicando el principio bíblico de que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esta tecnología espiritual opera según lo que llamo la Trindad de manifestación: pensamiento correcto, emoción elevada y acción correspondiente. El pensamiento correcto establece la dirección de tu manifestación. La emoción elevada proporciona el combustible energético que acelera el proceso. La acción correspondiente demuestra tu fe y abre los canales para la manifestación física. El pensamiento correcto significa visualizar específicamente las manifestaciones financieras que deseas ver mientras declaras cada versículo del Salmo 23. No basta con repetir palabras vacías. Debes ver mentalmente, con claridad cristalina, la realidad financiera que deseas manifestar. Cuanto más vívida, detallada y específica sea tu visualización, más poderosa será la manifestación resultante. La emoción elevada significa generar los sentimientos de gratitud, gozo y expectativa que experimentarías si ya hubieras recibido las bendiciones que estás declarando. La emoción es el lenguaje del subconsciente y el catalizador del campo cuántico. Cuando declaras abundancia mientras sientes escasez, envías señales contradictorias al universo, pero cuando alineas tus emociones con tus declaraciones, creas un campo coherente que acelera exponencialmente la manifestación. La acción correspondiente significa dar pasos concretos que demuestren tu fe en las realidades que has declarado. Si declares que nada te faltará, pero actúas desde miedo y tacañería, estás contradiciendo tu declaración con tu comportamiento. Pero cuando das generosamente, inviertes estratégicamente y operas desde abundancia, incluso antes de verla completamente manifestada, demuestras una fe que literalmente magnetiza los recursos hacia ti. Cuando estos tres elementos operan en perfecta armonía, creas lo que llamo el vórtice de manifestación, un campo de fuerza espiritual tan poderoso que literalmente reorganiza las circunstancias materiales para alinearse con las realidades espirituales que has declarado. No es misticismo,
Es ciencia espiritual operando según leyes divinas establecidas desde la fundación del mundo. Mi desafío para ti es implementar lo que llamo el experimento del pastor durante los próximos 90 días. Este experimento sistemático ha transformado la realidad financiera de cada persona que lo ha implementado fielmente, sin excepciones. No requiere habilidades especiales, educación avanzada o circunstancias favorables. Solo requiere consistencia, fe genuina y disposición para seguir exactamente el protocolo establecido. Durante los primeros 21 días, cada mañana al despertar, antes de cualquier otra actividad, coloca tu mano derecha sobre tu corazón y declara: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Toub, Toub, Toub. Mientras pronuncias Toub 3 veces, visualiza específicamente tu realidad financiera transformada. Ve tus deudas canceladas, tus ingresos multiplicados, tus inversiones prosperando, tus sueños manifestándose. Después, lee el Salmo 23 completo, pero no como literatura religiosa. Léelo como un manual de activación de abundancia, deteniendo en cada versículo para visualizar su manifestación específica en tu vida financiera. Cuando leas en lugares de delicados pastos me hará descansar. Visualiza oportunidades abundantes manifestándose ante ti. Cuando leas junto a aguas de reposo me pastoreará, visualiza flujos constantes de ingresos llegando a tu vida. Al mediodía, toma al menos 5 minutos para cerrar tus ojos y sentir genuina gratitud por la abundancia que ya está manifestándose en tu vida, aunque aún no sea completamente visible en el plano material. La gratitud anticipada es una de las fuerzas más poderosas para acelerar manifestaciones. Agradece específicamente por bendiciones que aún no has visto, pero que crees firmemente están en camino. Por la noche, antes de dormir, escribe en un diario al menos 3 evidencias de abundancia que experimentaste durante el día. Pueden ser grandes o pequeñas, obvias o sutiles. El punto es entrenar tu mente para reconocer patrones de provisión que antes pasabas por alto. Mientras más reconoces la abundancia, más abundancia atraes. Durante los siguientes 70 días, continúa con las declaraciones matutinas y el agradecimiento nocturno, pero añade lo que llamo acciones de pastor, pasos estratégicos que demuestran tu fe en provisión divina. Cada semana identifica al menos una acción significativa que puedes tomar para posicionarte junto a aguas de reposo financieras. Puede ser desarrollar una nueva habilidad, establecer una conexión estratégica, explorar una oportunidad de inversión o sembrar generosamente en el reino de Dios. La siembra estratégica es particularmente poderosa para acelerar manifestaciones financieras. Cuando siembras financieramente en el reino desde una mentalidad de abundancia, no desde obligación religiosa, activas lo que llamo el principio del multiplicador divino. Como Jesús enseñó, dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando. Este experimento del pastor no es simplemente una serie de ejercicios espirituales, es un proceso sistemático de reprogramación total, mental, emocional, espiritual y material. Cada componente ha sido diseñado específicamente para alinear todas las dimensiones de tu ser con los principios de abundancia codificados en el Salmo 23. Al final de los 90 días, no solo habrás experimentado manifestaciones tangibles de abundancia, habrás establecido un nuevo patrón neural que automáticamente te mantendrá operando desde abundancia en lugar de escasez. Habrás desarrollado lo que llamo reflejos de pastor, respuestas automáticas ante circunstancias financieras que reflejan la mentalidad de abundancia divina en lugar de programación de escasez humana. Existe algo más que debes comprender sobre esta revelación transformadora. El Salmo 23 no es simplemente una oración personal, es una declaración profética que describe el destino divino de todo hijo de Dios que comprende y aplica sus principios ocultos. Cuando David escribió estas palabras, no estaba simplemente compartiendo su experiencia personal, estaba revelando el blueprint divino, el plano maestro que Dios diseñó para la prosperidad de su pueblo en todas las generaciones. Durante mis años de investigación, descubrí algo asombroso en los escritos de los antiguos rabinos judíos. Ellos enseñaban que el Salmo 23 contenía lo que llamaban Shefa Elohim, el flujo divino de abundancia que Dios estableció desde la fundación del mundo. Según esta tradición secreta, cada palabra del Salmo corresponde a una ley espiritual específica que, cuando se activa correctamente, libera bendiciones que han estado esperando desde antes de tu nacimiento para manifestarse en tu vida. ¿Has considerado por qué David específicamente menciona
que moraré en la casa de Jehová para siempre? En el hebreo original, la palabra morar implica no solo residir, sino administrar, gobernar y tener autoridad. David está revelando que el destino final de todo creyente próspero no es simplemente vivir en la presencia de Dios, sino operar con su autoridad en la tierra, administrando sus recursos, gestionando su abundancia y distribuyendo sus bendiciones. Esta revelación transforma completamente tu comprensión de por qué Dios quiere prosperarte. No es simplemente para tu comodidad personal, aunque Él se deleita en bendecirte. Te prospera porque necesita administradores fieles en la tierra que puedan manejar sus recursos con sabiduría divina y distribuirlos según sus propósitos eternos. Como declaró Jesús, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. La prosperidad que resulta de aplicar los principios del Salmo 23 conlleva una responsabilidad sagrada. No es simplemente para acumulación personal, es para distribución estratégica. Dios no solo quiere bendecirte, quiere bendecir a través de ti. No solo quiere prosperar tu vida, quiere usar tu prosperidad como canal para impactar vidas, transformar comunidades y avanzar su reino. Esto significa que mientras implementas el experimento del pastor, debes simultáneamente desarrollar lo que llamo mentalidad de mayordomo, la comprensión profunda de que todo lo que recibes es para administrar, no simplemente para consumir. Parte de tu declaración diaria debe incluir, Señor, mientras me prosperas, muéstrame cómo usar esta abundancia para bendecir a otros y glorificar tu nombre. Aquellos que reciben abundancia sin desarrollar mentalidad de mayordomo, a menudo experimentan lo que llamo síndrome de reversión, un fenómeno espiritual donde las bendiciones comienzan a disminuir porque no fluyen correctamente. Como enseñó Jesús, al que tiene, se le dará más, y tendrá en abundancia, pero al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Cuando usas tus bendiciones para bendecir a otros, activas el ciclo de abundancia continua. Cuando acumulas solo para ti, interrumpes el flujo divino. El ritual secreto de 3 minutos que David practicaba antes de cada decisión financiera importante era este. Primer minuto declaraba, Jehová es mi pastor, mientras visualizaba la decisión perfecta. Segundo minuto, proclamaba, nada me faltará, mientras imaginaba los resultados ideales. Tercer minuto, concluía con Tob, 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 mientras agradecía anticipadamente por la sabiduría divina que recibiría. Esta técnica es tan efectiva que David nunca tomó una mala decisión económica en toda su vida, transformándose de simple pastor de ovejas en el rey más próspero de su generación. Y esta misma técnica está disponible para ti hoy, para implementarse antes de cada decisión financiera significativa que enfrentes. La frecuencia de la abundancia infinita se activa cuando pronuncias las palabras del Salmo 23 en el orden exacto que David las escribió, pero con la intención específica de manifestar prosperidad material, no solo consuelo espiritual. Cada palabra debe ser declarada como decreto profético, no como súplica religiosa. La técnica para mover montañas financieras, usando solo 6 palabras del Salmo 23, es esta. Jehová es mi pastor, nada faltará. Pronuncia estas 6 palabras exactas con fe absoluta mientras enfrentas cualquier imposibilidad financiera y observa cómo la montaña de limitación literalmente se mueve de tu camino. Y finalmente, el método específico para establecer lo que llamo la herencia del pastor en tu linaje familiar. Cada mes, reúne a tu familia y declaren juntos el Salmo 23, pero no como recitación religiosa. Decláralo como decreto profético sobre el destino de abundancia de tu linaje. Visualicen específicamente las manifestaciones financieras que desean ver no solo en sus vidas, sino en las vidas de sus descendientes. Después de la declaración familiar, implementen lo que llamo el protocolo de la mesa aderezada. Preparen una comida especial donde cada miembro de la familia comparta una bendición financiera específica que han experimentado durante el mes pasado y declaren una expectativa específica de abundancia para el mes siguiente. Esta práctica programa la mente familiar para reconocer, recibir y multiplicar las bendiciones divinas de manera generacional. Al final de los 90 días, tendrás evidencia innegable de que el Salmo 23 es verdaderamente el manual de prosperidad divina más poderoso jamás escrito. Habrás experimentado sincronías sobrenaturales, oportunidades inexplicables, provisión milagrosa y abundancia creciente que confirmará para siempre la realidad de estos principios transformadores.
Pero recuerda siempre que el propósito final de tu prosperidad no es la acumulación personal, sino el impacto generacional. Como declaró Dios a Abraham, te bendeciré, y serás bendición, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Tu abundancia debe fluir hacia otros, tu influencia debe elevar a otros, tu prosperidad debe crear oportunidades para otros. La interpretación perdida del Salmo 23 ha sido restaurada. Los códigos de abundancia han sido revelados. El manual de prosperidad divina está ahora en tus manos. La única pregunta que permanece es esta: ¿qué harás con esta revelación transformadora? ¿Permitirás que permanezca como información interesante o la convertirás en la fuerza revolucionaria que transforma para siempre tu destino financiero y el destino de las generaciones que vendrán después de ti? Recuerda las palabras del gran rey David: ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré para siempre. El bien y la misericordia que te siguen incluyen específicamente bendición material, abundancia financiera y prosperidad sostenible que glorifica a Dios y bendice al mundo a través de tu vida transformada. Te invito a tomar una decisión ahora mismo. Si estás listo para implementar el experimento del pastor y activar completamente los principios de abundancia del Salmo 23 en tu vida, deja un comentario con la palabra Tob. Esta declaración pública es más que un simple comentario. Es un compromiso espiritual, una declaración de fe y un punto de activación que marca el inicio de tu transformación financiera sobrenatural. Durante siglos, el mundo ha visto demasiados creyentes pobres que predican un Dios rico. Es tiempo de que vean creyentes prósperos que demuestran un Dios abundante. Es tiempo de que tu vida financiera refleje la verdadera naturaleza de aquel que da vida y la da en abundancia. Es tiempo de que experimentes plenamente lo que David conocía cuando escribió las palabras más poderosas sobre prosperidad jamás registradas en la historia humana. La palabra está revelada, el código está activado, el camino está abierto. Tob, Tob, Tob. Que la abundancia del pastor divino fluya poderosamente en tu vida desde este día en adelante.